Falta todavía un rato para las 10, entramos en el tercer y último bloque del programa. Ya saben, Petete de vacaciones, ya la próxima semana instalado acá conduciendo el programa. Decíamos que íbamos a hablar sobre la ciudad de Córdoba, el Consejo Deliberante principalmente, con lo que ha sido un 2023 con elecciones, con bloque mayoritario, claro, por parte de quien gobierna, en este caso Yarlora, y hace un rato a la tarde hubo sesión y se aprobaron una serie de paquetes. Está de moda aprobar paquetes ahora llegando a fin de año. Paquetes sobre temas urbanísticos, inmobiliarios. Esteban Bría es concejal de Juntos por el Cambio. Lo hemos invitado para que nos cuente de qué se trata y después vamos a tratar de hacer como un pequeño resumen de cómo han trabajado en el Consejo Deliberante. Esteban, gracias, buenas noches por venir. Gracias, buenas noches, Leo. Bueno, ¿salió con fritas el proyecto urbanístico también? ¿Lo presentaba el oficialismo? Sí. ¿Salió con fritas? Salió con fritas, la verdad que es una práctica que ya nos tiene acostumbrado el peronismo en la última sesión del año o en la sesión que menos presta atención la gente, porque hoy estamos con la elección del domingo. Pasó hoy en el Consejo, pasó ayer en la legislatura, que atropellaron la poca institucionalidad que le va quedando a la provincia y a la ciudad para sacar ordenanzas y leyes que les implicarían pagar un costo mucho más grande si la sociedad estuviese viendo lo que está pasando. No me quiero ir del tema por lo cual lo habíamos convocado, pero hay que consultarle, porque usted de Juntos por el Cambio, en cuanto estuvo sentado fuera de cámara viendo la nota con Limia, y digo, están muy enojados en Juntos por el Cambio por esto que ha pasado en la legislatura. Más allá que su jurisdicción es el municipio porque es concejal, pero conforman un partido que van a dar una conferencia de prensa, por ejemplo, me parece que esto va a ir a la justicia, no sé, no me quiero adelantar. Y con un dato, uno de los proyectos en la legislatura lo presentó alguien que hacía campaña, estaba con ustedes antes, Ardú. Bueno, hace rato que tiene mucha más relación con el peronismo, diría yo. Pero amén de eso, los órganos tratan los proyectos independientemente de quiénes los presentan. Y la verdad que es un atropello institucional sin precedentes que se modifique el código electoral con un proyecto que entra el día de la sesión. No importa quién lo presente. Claramente el oficialismo tiene una mayoría. O sea, el código abrupta. Electoral modificado no se trató en ninguna comisión, entró. Entró y se aprobó. Y el peronismo tiene más de 50 de los 70 legisladores que tiene la Cámara. Entonces, lo de quién presenta el proyecto es casi anecdótico. Se aprueba lo que Schiaretti y Yarlora quieren que se apruebe y se hace de la forma en que ellos quieren. Esteban, te consulto, ya me meto con el Consejo, pero te consulto como de Juntos por el Cambio partidario. ¿Por qué crees que hacen esto ahora o que ha pasado esto ahora? ¿A pedido de Yarlora? Yo creo que es altamente probable. Mira, ¿O a pedido de quién? No sé, pregunto. El peronismo es un partido al que la democracia no le terminó de cerrar nunca, y en particular el peronismo de Córdoba diría que son genéticamente alérgicos al control. Entonces todos los controles que puedan eludir y todo lo que puedan hacer para eludir controles lo han hecho siempre. Uno de los pocos hitos que quedó de el así no va más, que fue la reforma electoral que se planteó en Córdoba para tratar de lavar el manto de denuncia de fraude con el que asumió su primera gestión Schiaretti. Una de las pocas cosas que se habían salvado eran la de fijar una fecha fija de elecciones. Bueno, cuando Schiaretti le tocó anunciar la fecha de elecciones, cambió la ley para no tener que poner la fecha fija. Y ahora, lejos de eso, amplían muchísimo más el plazo para convocar elecciones. Sí, cuando este año además hicieron al revés, restringieron las posibilidades de presentarse de los candidatos de participar en 2 elecciones porque tenían miedo que eso les jugara en contra, y ahora hacen una ley que les posibilita hacer eso. ¿Esto termina en la justicia? Es altamente probable, es altamente probable. Bueno, vamos a ver qué pasa. Han convocado para el viernes a una conferencia de prensa. Creo que va a estar juez Negri encabezando, y de Loredo encabezando la conferencia de prensa, ya referentes nacionales, ¿no?
con un sillón puesto en el Congreso. Bueno, a ver, acá en Córdoba, ¿de qué se trata esto que se ha aprobado de los convenios urbanísticos? Bueno, ¿cuántos mandaron son? un paquete de 12 convenios urbanísticos, 12, que si uno lo junta todos son unas 380 hectáreas, casi 400 hectáreas de la ciudad de Córdoba, que hoy son campo, van a pasar a poder lotearse. Para que la gente tenga una dimensión, estamos hablando de casi 700 kempes uno al lado del otro, para que tengan en cuenta. A ver, hoy son campos que pertenecen ¿a quién? A privados. A privados. Un montón de privados. Con esto que se aprobó, ¿qué va a pasar con ese campo? Esos campos van a quedar habilitados para lotearse en lotes de 250 metros en algunos casos, 360 en otros casos. Y la verdad que... ¿A cambio de qué? A cambio de una compensación al municipio, que nosotros entendemos que está muy, pero muy subestimada. ¿Sería la plusvalía. una compensación sería hacer una plaza? No, en este caso son económicas, son montos dinerarios. Pero, a ver, el uso de suelo, qué es lo que uno puede hacer en el suelo, te marca la política de crecimiento, de desarrollo y qué es lo que uno espera de la ciudad. En la ciudad de Córdoba vive la mitad de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en la ciudad de Buenos Aires, además, entra una población casi igual a la que vive ahí todos los días a trabajar. Córdoba, casi llegamos a 1,5 millones de habitantes. Buenos Aires tiene más de 3 millones y tiene cerca de 3 millones que entran y salen todos los días. Bien. Y tiene 200 kilómetros cuadrados de superficie. Córdoba tiene casi 600 kilómetros. Es decir, tenemos un eje urbano extremadamente grande. Mientras más superficie hay que cubrir, más caro es el Estado, porque hay que cumplir con los servicios. Hay que cumplir con los servicios, hay que recolectar la basura, hay que extender las líneas de colectivo, entonces el boleto de colectivo es más caro, tenés que llevar agua, tenés que llevar luz, tenés que llevar gas, tenés que llevar cloaca, tenés que limpiar, tenés que dar seguridad. Hoy no pueden prestar seguridad en la ciudad que tenemos. Imagínense si le tienen que sumar seguridad a 700 canchas de fútbol llenas de casas. ¿Hay algún lugar de la ciudad más destacado que vamos a tener estos mini kempes, como lo describió usted, no sé, zona norte, zona sur? La mayoría de estos convenios son en el sureste y en la zona del aeropuerto. Pero eso no son los problemas, el problema es la forma en que se lo hizo. Los expedientes estos le faltan muchísima información. El convenio urbanístico, ¿qué es? Un privado pide una excepción a la ordenanza, que la ordenanza dice a lo mejor que en determinada zona podés hacer lotes de 2.500 metros, de 5.000 o de 10.000, sí, y te autorice a hacer lotes de 250 apto dúplex. Bien, para eso, eso ocasiona que esa tierra aumente muchísimo de valor, tiene una plusvalía. El Estado debería, en un marco planificado, permitir esos desarrollos donde el Estado necesita que la ciudad crezca, pero además, a cambio de esa plusvalía que reciben los privados, el Estado recibir una compensación o un beneficio por el sacrificio que hace, porque ahí perdemos flora, fauna, espacios verdes, pulmones, lugares que se pueden usar como lagunas de retardo. Es agrandar la ciudad, ¿sí?, que ya está grande y que todos la reconocen en su momento. Ya está sobrepasado, sí, de grande, al punto tal que esta gestión aprobó un plan que nosotros criticamos porque entendíamos que era un mamarracho, que eran las bases para el ordenamiento, y que en ese mismo plan decían que para modificar el uso de suelo que ellos habían establecido ahí, hacían falta 2/3, porque decían que eso ya era muy bueno y que no hacía falta modificarlo. 1 año y medio después lo modifican, violando la ordenanza, porque no lo hacen a través de ordenanza, como ellos mismos se autoexigieron, y lo hacen a través de convenios urbanísticos. Después, a los convenios les falta un montón de información para que podamos determinar si no tienen impactos demasiado negativos o si no hay que hacer determinadas obras de infraestructura, de gas, de desagües, de agua, si tienen factibilidad, si ahí va a poder haber luz, si va a poder haber agua, si va a poder haber cloacas. Todo eso falta. Además, como si esto... ¿No se hizo ningún estudio? En los expedientes no están. De hecho, hay informes de las propias áreas internas de la municipalidad. ¿Puede que no sepamos que es una zona inundable, por ejemplo? Puede que. O puede que hacer una obra ahí
cause que se inunde otra zona. Inundemos otra zona. Hay los informes de escorrentía que se llaman, que es como escurre el agua de lluvia en un territorio, bueno, no están. Entonces no sabemos si desarrollar una zona va a causar un perjuicio en otra. Como si esto fuera poco, además de estimar la plusvalía, porque estimaron una plusvalía de 10.500 millones de pesos, que para hacer números rápidos, para que la gente entienda, estamos hablando de casi 8.000 lotes, a un valor promedio de 20, 30 mil dólares. Incluso hay lotes donde van a ser edificios, o sea que valen muchísimo, pero muchísimo más. Pero haciendo un número promedio de 30 mil dólares, estamos hablando de más de 230 millones de dólares. Con el precio del dólar de hoy, estamos hablando de 230 mil millones de pesos. Sí. La plusvalía mínima que establece la ley es del 10%, en algunos casos el 15%, pero mínima es el 10%. Deberíamos tener una plusvalía para las arcas municipales de por lo menos 20 o 23 mil millones de pesos. Ahora, ¿no hubo ninguna posibilidad de diálogo con el oficialismo? Los 12 convenios se trataron en 45 minutos en comisión. Menos de una hora. Menos de una hora, que no fue tratamiento. Vinieron, dijeron lo que quisieron decir y votaron y terminaron la comisión. Al punto tal que tienen errores de suma, los expedientes están mal sumados. O sea, grave, según la información que está en los mismos expedientes, la plusvalía debería haber sido mayor. Hay más de 200 millones, cerca de 200 millones de pesos que no se han sumado. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Los cambios de uso de suelo tienen que ser consensuados, porque como te digo, son las políticas más importantes de la ciudad, entonces tienen que analizarse en un tiempo prudencial para no cometer estos errores. Cuando vos cambias el uso de suelo de uso residencial a otro uso residencial, autorizando más parcelas, por ejemplo, la plusvalía es del 10%. Ahora, cuando el cambio del uso del suelo es de una zona industrial, como la que ocurre en muchísimos de estos convenios, a uso residencial, como los lotes esos son mucho más grandes y tenían un uso diferente, la plusvalía mínima es del 15%. Bueno, ellos le pusieron el 10% todos. Entonces, en un montón de convenios se pierde ese 5%, porque lo sumaron mal. Ese 5% son casi 200 millones de pesos. Ya está aprobado. Ya está aprobado. Esperemos que el intendente, si realmente quiere hacer bien las cosas y si realmente esto ha sido un error y no fue hecho a propósito, sí. No deje que estas ordenanzas se promulguen. Esteban, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Buenas noches. Esteban Bría, concejal, hemos hablado sobre estos proyectos. 45 minutos se tardaron en una sesión para aprobar este paquete de medidas.